precisamente para abordar este tema, con uno hemos invitado a Luis Miguel González, director general editorial del periódico El Economista, experto desde luego en estos temas. Luis Miguel, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Gracias, Luis Miguel. Bueno, pues, ¿cómo ves la situación que se está generando a partir de este anuncio? ¿Corresponde realmente a las necesidades de nuestro momento económico? Eh, yo diría sí, porque todavía no hemos terminado la recuperación del salario mínimo. Si consideramos que tenemos muchos retos por delante, yo diría que probablemente sea el último de los salarios mínimos que se va a poder dar al ritmo que se dieron los del sexenio pasado. De aquí en adelante tendremos que tener un poco más cuidado. Tiene razón la presidenta cuando dice el gran mito de que el aumento del salario mínimo era inflacionario resultó como tal un mito. Pero sí estamos viendo que hay una desaceleración en la generación de empleo formal. Estamos generando menos empleo formal. Ojo, no digo que sea por el salario mínimo, pero tenemos el gran reto, no es solo generar empleo, sino que cada vez haya más empleo formal frente al empleo informal, que por desgracia sigue siendo más de la mitad. Ahora, esto no espanta en un momento dado futuras inversiones, tanto nacionales como extranjeras. Dice la presidenta de la República que es falso pensar que va a dejar de entrar inversión extranjera. ¿Estarías de acuerdo? Totalmente, pero ojo, creo que nadie dijo que con el salario mínimo se frenaría la inversión extranjera. La preocupación con estos aumentos normalmente tiene que ver con la situación de las microempresas, de las empresas más pequeñitas. En una empresa grande, multinacional, exportadora, no vamos a encontrar muchos trabajadores que ganen el mínimo. El grupo más sensible a un aumento del salario mínimo estaría en las pequeñas empresas que son, vamos a decir, entre 85 y 90% del país. Creo que no es una, yo diría la discusión no es si merecemos, si los trabajadores merecen ganar más, sino cómo le hacemos para poder pagar mejor. Tiene que ver con productividad, tiene que ver con crecimiento económico y eventualmente con que el propio gobierno reduzca algunas de las cargas que tienen que ver, hay veces con gastos administrativos, hay veces con gastos en seguridad, que las empresas hacen y que le hacen más complicado sobrevivir. Pues te agradecemos mucho, Luis Miguel, este análisis somero, desde luego, pero interesante sobre lo que impacta o llama la atención pues de este incremento salarial. ¿Crees tú entonces que va a haber un impacto favorable a la cosa económica? Ayuda al consumo y en ese sentido el impacto es claro. No creo que vaya a ser inflacionario. Me parece que a la variable que hay que ponerle atención es qué va a pasar con la generación de empleo formal, que insisto, ya tiene algunos meses marcando una tendencia de desaceleración. Gracias, gracias Luis Miguel, como siempre, es un gusto contar contigo. El gusto es mío, Pepe. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches, Luis Miguel González, director del periódico El Economista, especializado en estos temas.